Buenas tardes, mi nombre es Sebastián David Rendón y esta es la explicación para el primer parcial de Ingeniería de Software, que contempla dos transacciones del proyecto principal. Para empezar, voy a explicar el implementar modelo de la clase Model Factory. Empezamos buscando la clase dentro de la lógica, que sería esta. Procedemos a revisar el implementar modelo con su diagrama de secuencia. Para este diagrama se plantea de la siguiente manera. Cualquier clase puede llamar el implementar modelo en Model Factory y de este se genera un Model Factory para el UI que lo activaría UI pasando a implementar el de contenedor solicitud del pedido ViewModel al igual que el del contenedor del pedido ViewModel. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder implementar rápidamente esta sección de diagramas. Esta es parte de la interfaz o la view model que se va a trabajar para la interfaz solicitud del pedido. Esta me generaría, es decir, al implementar modelo en este, genera contenedor detalle del pedido y contenedor maestro del pedido. Luego, este implementa su propio modelo, al igual que me generaría un contenedor de información del pedido, un contenedor de información del cliente y un contenedor de información del vendedor. Para eso está planteado el implementar modelo. Nuevamente volvemos al implementar modelo al diagrama de secuencia y vemos que de ello vuelve a implementarse otro implementar modelo desde contenedor generación del contrato ViewModel. En este, ¿qué me permite? Primero terminar de explicar acá. Después de llamarlo acá, me permite generar el contenedor del detalle del contrato para este. Veamos qué pasa al momento de implementar ambos. Si yo implemento el modelo en este, me permite generar el contenedor del maestro ViewModel y contenedor de detalle del contrato. Luego que me permite, cuando implemento modelo en este, me permite generar 4 clases más, que sería contenedor información del contrato, contenedor información del empleado, contenedor información de los servicios y contenedor información del gerente, con el fin de tener inicializada la interfaz. Volvemos al diagrama de secuencia para terminar de explicar el método. Este método, para terminar, implementa una sección en el domain, en la lógica. Como podemos ver, implementa un modelo dentro del domain. Al momento de irnos dentro del domain, que la cual es esta clase, esto nos permite generar dos más, que sería el factory de contratos y el factory de pedido, que sería como las clases principales que se usarían para manejar la lógica y la estructura. Para ver cómo funcionaría más a fondo el proyecto, vamos a realizar una producción. Ya está abierta la producción. Realizamos un cierre y volvemos a intentar. Esto con el fin para que no genere errores. El primer error que me generó fue porque ya tenía abierta la producción y no permite ver dos producciones al mismo tiempo. Listo. Una vez abierta la producción, podemos observar que no hay nada generado. Ni siquiera debería estar generado. Por pruebas que estoy haciendo antes, ya tengo generado el proyecto. Lo único que debemos de hacer es generar el modelo. Primero generamos un QRM model. Listo. Como podemos ver acá, solo está la clase Model Factory, que es la encargada de inicializar todo en el proyecto. Cuando le doy Update Data, me permite implementar el modelo, que como ya expliqué, en el domain me genera los dos factory, que son muy importantes para la lógica, y genera los contenedores de solicitud, me genera el detalle, como expliqué dentro de la parte, que me genera los contenedores de información y el maestro. También pasa lo mismo con el contenedor generación del contrato. Genera el detalle con su información interna con el maestro del modelo. Con esto terminaría de explicar el implementar modelo. Para lo siguiente voy a pasar a explicar el domain y la lógica. Listo. Ahora procederé a explicar las transacciones o el modelo de las transacciones que se van a manejar. Primero voy a explicar el pago del pedido. Esta cómo se realiza. Empezamos desde Factory de pedidos, inicializando un vendedor
inicializando un pedido y un pago. El pago se inicializa con el pedido, eso sería en otra sección, pero en otra transacción, pero eso no lo tenemos manejado en este modelo. ¿Qué debe contener un pedido? Un pedido debe tener una licencia, un usuario y un vendedor, que sería como lo principal para el manejo del pedido. Luego a este pedido se le asocia un pago para poder realizar algo, para tener diferentes manejos de clases. Luego, una vez la clase factura se generaría después de realizado el pago, así que esta clase depende de esta en caso de que vaya a ser generada, pero se generan del factory de pedidos para poder inicializar. ¿Qué ocurriría? Entonces, un usuario llegaría y pediría al vendedor realizar el pago del pedido. Una vez el pago se realiza, se busca dentro del pedido el pago y permitiría, una vez realizado, generar una factura que el cliente también tendría asociada a sí mismo. Una forma de ver esto es también con el modelo de containment, que me permite ver en la forma en la que se inicializa todo. Primero, todo parte del domain, los usuarios y las licencias, puesto que no se manejó factory de registros ni factory de licencias. Entonces, empezamos con el modelo, que esta ya sabemos que se genera por el implementar modelo. De esta ya salen los pagos, se generan los pedidos, las facturas y los vendedores. Esta clase es la más importante para nuestra transacción. Pasemos a explicar en la producción. Como la producción ya está previamente abierta, podemos realizarla desde acá fácilmente. Lo importante de esta transacción es solamente tener el domain y el factory de pedidos. Sería lo necesario. Generamos un vendedor, ingresamos su información, ID 0, nombre Julián, listo, generamos. Antes de eso generamos un usuario y una licencia que son necesarias para esta transacción. Descripción, prueba, nombre, inmobiliaria, usuario. Se inicia, ¿verdad? La información que se va a ingresar no es real con el fin de evitar cualquier problema con la información manejada. Con el ID podría ser la cédula o un ID que se quiera plantear. Voy a plantear el ID 0. Listo. Se genera así, se inicializaría un usuario, se iniciaría una licencia y ahora pasamos al vendedor. Cuando estos tres están generados, podemos pasar a generar un pedido. De este pedido se generaría también un pago a la par para funcionar. Entonces, este debe tener una fecha, podríamos decir que fue generado el 01 del 06 del... Hoy mismo también. 20. Con un ID 0, asignándole el pago que debe tener el mismo ID. Los pagos y pedidos siempre deben de tener el mismo ID. El usuario y el vendedor que lo haya realizado. Al igual que una factura, esto es muy importante, si no el pedido no tendría sentido. Una vez que esté realizado esto, procedemos a llenar el estado de la factura, que sería sin pagar del pedido, disculpen ahí, el precio, digamos 20.000. Listo, una vez ya está generado todo, ¿qué pasaría? El cliente diría, yo quiero realizar el pago, vendría, entonces, al momento de realizar el pago, el estado de este cambiaría a pagado, generando una nueva factura con el ID. Los ID siempre deben de ser iguales entre estos tres. Si hay alguna diferencia, hay error dentro del proyecto. El pago que fue realizado fue de 20.000, entonces no va a haber diferencia. Se guarda la fecha del pago realizado y se asocian los componentes, que sería el pago, el pedido y el usuario que haya realizado el pago. Para las facturas no se necesita que el vendedor esté asociado, pues no es como relevante en este caso. Esta sería toda la producción de la transacción pago del pedido. Procederé a explicar la transacción 2. Listo, ya explicada la primera transacción, pasaremos a explicar la segunda transacción. Esta comienza con el main mirando qué clases
interfieren en ella. Para esta se maneja primero la factoría de contratos, que de esta se inicializaría un empleado y un gerente. De esta se registra un empleado y un gerente, un contrato y los servicios que plantean en el modelo que estén trabajando el empleado y el gerente. La intención de esta transacción, del proceso como tal, es aumentar los servicios de la empresa. Entonces, con este me permite generar un contrato teniendo en cuenta los servicios y lo que se haya planteado entre ellos, teniendo en cuenta para cada uno un nombre y apellido y un ID para cada uno. Los servicios también tienen sus propios atributos, que sería el ID, la descripción, el tipo de servicio y el precio. El contrato manejaría la descripción de la fecha y el ID del mismo contrato. También podemos ver el diagrama de containment, que de este podemos ver cómo inicializa cada área, no, desde dónde se inicializa cada una, cuál es el encargado de generar qué y cuándo. Por ejemplo, el domain se genera el factory de contratos, ya está explicado en el implementar modelo cómo se realiza. Y luego tendríamos el gerente y el empleado. Estos dos se generarían también al momento del contrato. Uno los genera y permiten empezar a trabajar con esta transacción. De este se genera un contrato y una lista de servicios. La lista de servicios normalmente es generada por la lista de contratos. Esa es una ventaja que nos permite manejar rápidamente los servicios. Procederemos a probar la producción de esta transacción. Como ya estaba probándola desde antes, la anterior y esta, procederemos a iniciar desde esta. Generamos en Factory de contratos, primero que todo, un empleado y un gerente. Esto es importante puesto que son los encargados de iniciar el proceso. Un ejemplo, podemos ponerle él y el apellido con un ID 0. El gerente de igual manera, un ejemplo, Sánchez y ID 0 de igual manera, ya que como son de manera diferente, clases distintas, podemos dejar el mismo ID. Una vez estos dos están generados, procedemos a generar un contrato dependiendo de los servicios y demás que se hayan pactado. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, el contrato al 02 del 06 del 2020 con una descripción de prueba con un empleado y un gerente. ¿Listo? De esto, cuando el contrato ya está generado, se pasarían a generar los servicios que estuvieran contenidos dentro del contrato. Por ejemplo, los IDs entre servicios no se deben de repetir. Entonces, un ejemplo podría ser logística. Bueno, tipo de servicio logística y logístico, escenario, sillas. Un ejemplo con un precio que podría ser entre 5.000. Manejémoslo de esta manera, asignado a un contrato. Aceptamos y ya tenemos el contrato. Al igual que servicios 1, podría tener descripción, con el tipo de servicio como manejado por un ID que sea diferente entre servicios. Teniendo en cuenta que este podría valer 3.000 y con el contrato de la misma manera asignada. ¿Eso qué quiere decir? El contrato tiene dos servicios que se generarían a la par. Esa sería la forma en la que se generaría el contrato y funcionaría. Procederé a explicar la UI y los diagramas que se realizaron para esto. Listo. Para explicar la UI mostraré los diagramas en papel que se realizaron por medio de la herramienta Google Excel. Vamos a empezar explicando esto. ¿Qué es la solicitud del pedido? ¿Qué es el contenedor principal? Esto nos permite manejar cada una de las interfaces. Esto es lo que genera el modelo, el implementar modelo. Pasamos a implementar el detalle. El modelo del detalle que generaría la información del vendedor, la información del cliente y del pedido. Esto como ya fue mostrado en la implementar modelo, cómo se generaba. Con la idea de poder obtener rápidamente la información del vendedor, cliente y pedido.
Algunas de estas interfaces a veces no son usadas en todas las transacciones, puesto que están diseñadas para ser reutilizadas, es decir, puede que en la siguiente transacción no se use la información del vendedor ni del cliente, pero sí la del pedido, con la intención de poder tomar solo esta sección y trabajarla. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, podemos irnos acá y revisar la presentación, que nos permite separarlo cada uno. Esta es la view part del formulario mostrado, que como podemos ver tiene la información del vendedor con la identificación y el nombre, los botones y demás que podemos trabajar. La intención de esta interfaz es más que todo mostrar la información del pedido, es decir, si está pagado o no, ya que ese es el cometido que se tiene para esta, realizar un pago del pedido. ¿Qué ocurre? La intención del momento con esta interfaz es que permita rellenar rápidamente estos datos que son como los que pueden estar constantemente y no. En caso de que el pedido ya haya sido pagado previamente, llenará el estado en pagado, la fecha del pago y el dinero recibido en el pago. Otra manera en la que nos podemos dar cuenta es mediante el pedido, el maestro pedido. ¿Eso qué quiere decir? Si digamos alguien desea pagar un pedido con un ID, lo único que deberíamos de hacer es ingresar el ID del pedido y realizar el pago. Una recomendación antes de eso es realizar la búsqueda, ver cuánto es lo a pagar y rellenar este campo con la fecha del pago. Realizar el pago y llenará la información del cliente que haya realizado el pago o al que esté asociado el pedido. Una vez hecho esto, vamos a ver la producción de esto. Procedemos a ver cómo se generaría la producción, pero esto ya se realizó en el implementar modelo. Como podemos ver, se genera el maestro que hace referencia a esta sección, se genera el maestro del pedido, luego procedería a generarse el detalle, que podemos ver que es esta sección de acá superior, que es todo esto englobado, que me generaría la notificación, limpiar pedido y pagar pedido. Otra vez revisando más internamente me genera los tres contenedores que podemos ver dentro del formulario, que son la información del vendedor, información del cliente e información del pedido. Esa sería la producción que generaría y este es el árbol que la representa. Esta fue la explicación de la interfaz asociada a la solicitud del pedido. Procederé a explicar la siguiente interfaz. Listo. Esta es la interfaz, este es el formulario en papel de generación del contrato, el primer diseño para la digitalización del mismo. Tenemos el detalle del contrato que me permite generar 4 secciones como podemos ver en el implementar modelo, pero esta es la sección en papel. Sería la información del empleado, la información del gerente, los servicios que usted podría llenar la información de cada uno o anotar la información y se anotaría de esta manera en la lista, teniendo en cuenta el ID, el tipo y el precio. También tenemos un limpiar contrato y un generar contrato. También se debe llenar el ID del contrato que va a tener la descripción y la fecha. La intención es que no se repitan ni IDs para los servicios ni IDs para el contrato. También podemos ver los contratos que se hayan realizado previamente, con su ID único, su empleado, nombre y gerente, también nombre. Los servicios que sería la cantidad y la fecha que se realizó el contrato. Podemos ver esto más detenidamente dentro de la aplicación para realizar esto. Procedemos a revisar el viewpart, que de esta podemos sacar la información más sencilla. Podemos ver la generación del contrato, que lo vimos anteriormente en implementar modelo que realizaba, cómo se implementaba, que me implementa al detalle del contrato, que a su vez me implementa la información, el gerente, información de los servicios e información del contrato, teniendo en cuenta también la notificación y generar contrato y limpiar contrato. Luego de generar esta sección de arriba se genera el maestro después de implementar el modelo de este. Se generaría el maestro. ¿Cómo se vería en producción? En producción pasaría a generarse de esta manera. Se generaría primero un contenedor generación de contrato ViewModel. De este pasaríamos a ver el contenedor detalle del contrato y maestro. Pasaría a generarse de manera interna las 4 interfaces que ya vimos, que son estas. Información del empleado, información del gerente, información de los servicios, información del contrato. Se generan dentro de la misma producción.
Esta es la forma en la que se realizaría la validación de la producción. Como podemos ver, se realiza correctamente desde el UI, generación del contrato, detalle y no ha presentado errores.